Hancock Studio. Hancock Studio. Bienvenidos a Hancock Studio aquí en Vancouver, Canadá. El día de hoy tengo el placer de tener un amigo aquí en la casa a quien he querido entrevistar desde hace mucho tiempo. Él es mexicano, periodista de entretenimiento. Daniel Garibay, bienvenido aquí a Hancock Studio el día de hoy. ¿Cómo estás? Rafita, hasta que se nos hizo. Sí. Oye, tantas pláticas que hemos tenido y va a ser la primera profesional que hagamos. Ajá, entonces, yo estoy feliz de tener la oportunidad de platicar contigo, de que a través de este proyecto que estás haciendo, pues la gente conozca un poquito más de mí. Genial, Dani, gracias por venir aquí. Hace poco que llegaste a Vancouver, ¿no? Desde México. Acabo de regresar a Vancouver. Sí. Este año cumplo 20 años de estar yendo y viniendo, entonces es algo bien especial para mí. Sí. Aquí vive mi familia y de verdad que estar en el verano, aquí con los amigos, con la familia es algo increíble porque a mí me encanta la naturaleza. Genial. Y pues ahorita hace mucho calor, entonces si ven que nos empezamos a sudar, ya saben por qué es. Claro que sí. Dani, bueno, cuéntame un poco acerca de tu infancia en México, especialmente en Guadalajara, ¿no? Sí, yo nací en la Ciudad de México, ahora Ciudad de México porque antes era el Distrito Federal, y a los 6 años emigró junto con mi familia a Guadalajara, allá cumplí los 6 años, y pues ahí crecí en un barrio muy pequeño, me divertía jugando a las escondidillas, a jugar stop con mis amigos, y pues era muy divertido. Me acuerdo mucho de stop, también jugaba en Colombia, sí, claro. Y también el declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que es fulano, y sí, córrele. Claro. Y ahí estábamos en la calle, y pues eran épocas bien bonitas porque pues todavía no había el nivel de inseguridad que puede haber en la actualidad. Claro. Y bueno, yo me organizaba porque llegaba de la escuela, comíamos, hacía la tarea, y ya por ahí como de las 5 o 6 de la tarde ya mi mamá nos dejaba salir un rato a la calle a jugar. Dani, desde pequeño creo que tuviste como una pequeña chispita para la cuestión artística, ¿no? ¿Qué te atrajo a ese medio artístico y cómo descubriste esa vocación por el periodismo? Fíjate que no sé de dónde nace, pero a mí me gustaba mucho la música. Entonces yo soy popero de corazón, ¿no? A mí me gusta pues el pop de los 80. Muñecos de papel, ellos fueron más de los 90, pero yo crecí más con Timbiriche. Timbiriche fue el grupo que me llevó a la música y a disfrutarlos muchísimo. Y después llegó Lucero. Lucero, quien es mi artista favorita, la amo, me encanta. En Colombia la gente amaba a Lucero. ¿En serio? Mis papás, mis hermanas mayores. Yo también la escuché cuando era pequeño, ¿no? Es que es una gran artista, pero sobre todo una gran persona. Y lejos de la música, creo que empecé a conocerlos a través de las entrevistas, de los programas de televisión, de las revistas. Y ahí fue como conectando mi pasión de querer saber más de los artistas que yo admiraba a través de los medios de comunicación, y pues poco a poco fui como adentrándome, preparándome, hasta hoy convertirme en un periodista mexicano que está por el mundo. Genial. Bueno, tú fuiste creciendo en Guadalajara y todo ello. ¿Y cómo fue esos primeros pasos en la comunicación? Cuando empezaste con Satélite FM, ¿no? Y la revista Kiosco, ¿cómo fueron esos primeros pasos en tu carrera? Fíjate que durante la preparatoria, en los días de descanso, por así decir, o que tenía horarios más flexibles, que salía más temprano de las clases, yo iba a una estación de radio de Grupo Asir. Y ahí en Grupo Asir tenían el programa Satélite FM con grandes locutores, Pedro Rincón, Lorena Saavedra, Karina Michel, y el director artístico era Juan Carlos Alonso. Y ellos 4 pues nos dieron la oportunidad a muchísimos radioescuchas a que pudiéramos ir a conocer la magia del radio, ¿no? A ver cómo lo hacían. Y yo conocía como el área de controles donde manejaban toda la consola y demás, y entraban al aire y se desconectaban. A mí me tocaba responder llamadas, ya anotaba cuando había alguna promoción, yo anotaba, ¿no? A todos los que participaban, y pues ya era parte como de la magia del programa de radio. Obviamente yo no salía al aire a menos de que nos preguntaran algo o quisiéramos mandar algún saludo, pues nos tomaban en cuenta y ahí estábamos. Y ahí fue cuando empecé como a adentrarme más de lleno a este mundo del entretenimiento, porque
o sea, yendo a visitarlos a cabina, pues nos decían, oye, la próxima semana va a venir la Onda Vaselina, ¿los quieres conocer? Ah, ok, está padre. O sea, yo no era tan fan como de tantos artistas, Sí. pero los escuchaba y me gustaba muchísimo su música y todo. Y yo acudía pues a la estación, ¿no? Que nos decían, oye, la Onda Vaselina va a venir a las 4 de la tarde. Si quieren venir, pues aquí los pueden pescar para tomarse la foto y el autógrafo. Y así empecé como fan conociendo a mis artistas favoritos. Claro. Y poco a poco fuimos haciendo como una relación más estrecha, que no te puedo decir que seamos amigos, pero con Sí, pero en muchos ese de momento estabas ellos empezando, claro. nos dimos a conocer y empezaron a haber relaciones. O sea que tu primer acercamiento fue más a la radio y ya luego pasaste a lo que fueron medios impresos, ¿no? A la revista Kiosco. Exactamente. ¿Ahí ya empezaste a escribir o artículos o algo así? Ahí estuvo bien chistoso porque eso fue hace más de 30 años. Sí, claro. O sea, la visión de una sobrina, era la sobrina del mejor amigo de mi papá, quien tenía una revista digital. Imagínate en ese entonces, hace Claro. 30 años, ni por aquí nos imaginábamos. Y ella tenía Sí. una revista por internet en la que yo colaboraba en el área de espectáculos. Ah, Entonces, genial. como gracias a que yo estaba como muy inmerso en los medios, de que conocía a los promotores de radio, a los managers, empezaba a conocer más colegas de prensa. Entonces, para mí fue como un poquito más sencillo abrirme puertas y empezar a hacer como mis notas para este medio digital que era la revista Kiosco, y ahí empecé en Wow. 2002. Ya 30 años ya. No, menos. No, perdón, A con ver, 30. 25 años. Sí, yo creo que fue como en 1998 que ahí ok. empecé con la revista. Bueno, y para ti en esa época, en la parte radial, de locución, periodística y la parte impresa de medios escritos, ¿cuál fue como una figura relevante para ti, tu inspiración? ¿Qué periodista te inspiraba como ese modelo a seguir? Pues En México ninguno en ese de los momento. anteriores. Mm. Fíjate que en ese momento no tenía como una figura modelo. O sea, a mí me gustaba muchísimo el programa Siempre en Domingo, que era un programa dominical, Voy a buscarlo. musical. Siempre en domingo, ¿no? Siempre en Domingo. Ok. Que Raúl Velasco era el Raúl conductor. Velasco, claro. Entonces, a mí me gustaba mucho la cuestión de ver a tantos artistas reunidos durante 4 horas de un programa, y me gustaba como todo eso. Pero hablando de periodismo, pues me gusta mucho el periodismo que hacía Cristina Pacheco. Es una periodista mexicana que ya falleció, pero me encantaba la forma de contar historias de gente común y corriente, ¿no? Ella te podía entrevistar a un presidente o te podía entrevistar a la señora de la tienda de la esquina y sacaba historias bien bonitas. Pues así hago yo hoy en día. Busco todos los tipos de historias de inmigrantes en Vancouver Sí. para que cuenten una parte de su historia, ¿no? Pues eso es como la idea. bien interesante, Claro. porque descubres el lado humano de la gente Exactamente. que representa algo importante para Sí, alguien. para ¿no? alguien. Dani, y actualmente, bueno, en todo ese cambio, digamos en los últimos 10, 20 años, ¿cuál es el contenido que tú más disfrutas cubrir? Por ejemplo, espectáculos, culturas, sociales, deportes. ¿Qué es lo que más te ha gustado cubrir en ese tipo de eventos? Pues mira, yo estuve trabajando durante casi 12 años para el periódico Mural, que pertenece al Grupo Reforma en México, un grupo editorial periodístico muy importante en el país, y yo estuve trabajando en la sede de Guadalajara. Entonces yo entré directamente, después de Vancouver, mi primer trabajo fue en el periódico Mural, en la sección de Wow. gente, que es la de espectáculos. La de espectáculos. Entonces Ya, yo ya. siempre, yo platicaba aquí en mi primer viaje hace 20 años Sí. a Vancouver, platicaba con mis amigos, a la familia que yo hice en ese tiempo, que si yo pudiera entrar a un medio de comunicación, quería que fuera el periódico Mural. Y no te miento, Rafita, regresando a México, regresé un 10 de mayo del 2006, llegué de sorpresa para mi mamá, ella no se lo esperaba y que le llego. Y bueno, en ese inter, que pues ya tenía que ponerme las pilas de buscar trabajo, y ahora sí que pues aplicar todos los conocimientos que había adquirido a través de la experiencia normal de acudir a los medios de comunicación y como invitado y demás, a lo aprendido también en la universidad. Mi papá me recomendó una página y un link sobre todo
donde buscaban a un periodista de espectáculos. Genial. Mandé mi currículum, estuve en los procesos Sí. y quedé. Nada más mandé un currículum Guau. y ahí me quedé casi 12 años en el periódico Mural, cubriendo la fuente de espectáculos. Dani, y en todos esos 12 años, ¿qué artistas o personalidades de la farándula mexicana han dejado más huella en ti? ¿Y a cuáles te ha gustado más entrevistar en esos 12 años que trabajas con Mural? Fíjate que... Y actualmente también, ¿no? Y actualmente. Claro. A todas las personalidades que he tenido la oportunidad de entrevistar, siempre me dejan algo lindo. Claro. Yo valoro mucho el hecho de que se sienten conmigo a contarme su historia, porque, pues, te he de confesar, en el periódico sí buscaba más como el lado noticioso, informativo, que fuera de interés, pues, del público, y siempre como que trabajaba con base a un... tengo que informar, ¿no? Una responsabilidad como periodista. Claro. Pero ya últimamente he tenido la oportunidad de explorar como el lado humano de la gente y eso me fascina, me O encanta. sea que de pronto tú explorabas antes el lado artístico, pero no tan Exactamente, humano, ¿verdad? No tan exactamente. personal, ahora lo mezclas, creo yo. Exactamente, entonces en esos 12 años que estuve en Grupo Reforma, me tocó entrevistar a cualquier cantidad de artistas mexicanos, desde Vicente Fernández, que era un agasajo Yo platicar soy con el fan señor. de Sí, no. Vicente, Alejandro. Y aunque no conociera su trayectoria, él era un hombre súper sencillo que siempre daba atención a los medios de comunicación que Él viene de estaban. abajo, ¿no? De una familia Sí, humilde, él ¿no? viene pues de Huentitán y de una familia de escasos recursos. Claro. Y él se convirtió en el ídolo más grande que México ha hecho, además de otros, como Pedro Infante, Yo te iba a Juan preguntar Gabriel sobre y eso. demás. O sea, claro, para mí, para mi papá, porque me acuerdo que mi papá, somos colombianos, ¿no? Mi familia, desde que yo era pequeñito, la cultura mexicana siempre ha estado muy arraigada a la cultura colombiana. Ajá. Y todos sus ídolos mexicanos fueron nuestros ídolos en Colombia. Mi papá era fan de Pedro Infante, Antonio Aguilar, y obviamente el más grande para él siempre fue Vicente Fernández. Y para mí también mi papá me inculcaba escuchar a Vicente Fernández todo el tiempo. Sí. Pero entonces para México, ¿quién ha sido el artista más grande? ¿Vicente? ¿Más que Pues- Pedro o que Antonio Aguilar? Pues o... Pedro Infante lo fue. Ok. Al nivel estaba Vicente Fernández y yo creo que son dos de los íconos más importantes que México ok. ha tenido. Ya. Pero Vicente como fue un poco más moderno, ¿no? Vino después Pues es un que es poquito. más, o sea, murió Vale. después. Sí, murió después. Entonces está más vigente, por Ya, así ya. decirlo. Ya. Bueno, pero quiero saber, sé que tiene que haber un artista que te haya dejado huella, o unos artistas que te hayan dejado huella, que tú dices, me marcaron un poco y tengo cierto bonita energía hacia ellos. ¿Qué artista te ha marcado a ti? Hay muchísimos artistas Sí. y te pudiera mencionar muchísimos, pero bueno, valga la redundancia del muchísimos. Sí. Pero Vicente Fernández fue uno porque no era... La gente cree que por vivir en el mismo lugar donde él vivía, que es Guadalajara, Sí. yo tenía el acceso directo de tocar la puerta y que me abrían las puertas de su rancho y demás, que sí lo teníamos. La verdad es que él siempre fue muy atento, pero no era tan fácil por seguridad y pues quién deja pasar a gente desconocida, Claro. entre comillas, a su casa, pero Vicente siempre nos recibió. He tenido, Genial. sobre todo en cada cumpleaños, a mí me tocaba como la misión de ir a buscarlo y lo buscaba en su rancho o en su restaurante favorito o en alguna Wow. fiesta especial y siempre que tenía la oportunidad de topármelo, se paraba y me daba mi tiempo y lo que necesitara, así tuviera mucha prisa en irse, Sí. él siempre atendía hasta que yo tuviera la respuesta que necesitaba para yo hacer mi entrevista y de ahí me dio muchísimas exclusivas, o sea, porque como yo lo agarraba solito, Sí. pues tenía como una nota pues, Exclusiva. de primera plana, Claro. entonces a Vicente Fernández lo aprecio mucho porque siempre fue muy sencillo conmigo, obviamente las entrevistas que he tenido con Lucero, aunque siempre me pongo muy nervioso. Iba para allá, porque en 5 años que nos hemos conocido contigo, desde que yo llegaba a Vancouver, Canadá, que te conocí a ti y a otro amigo en común, a Carlos, siempre que hablaba contigo me hablabas mucho de Lucero. Tú y ella pues tienen una cierta amistad, ¿no? Cierta cercanía, no tanto profesional, sino también un poco más personal, ¿no? De amigos. Pues mira, yo la conocí cuando yo tenía 10 años. Oh, Entonces yo era súper fan y lo sigo siendo,
pero gracias a mi profesión, ella fue de las primeras artistas que yo entrevisté en el periódico Mural y que, porque siempre entras y estás como en un periodo de prueba, si yo me adapto y si a ellos les gusta mi trabajo, Sí. entonces en un periodo de 3 meses más o menos, como que estás a prueba. Y ella me tocó entrevistarla en esos 3 meses y fue de las primeras entrevistas que firmaron con mi nombre. Entonces, para mí eso significa muchísimo, porque esa primera entrevista que yo tuve con Lucero fue vía telefónica y duró alrededor de 40 minutos, casi 1 hora. O sea, es muy raro que ya ahorita te den tanto tiempo, Claro. pero ella sin saber que era yo, que ella me ubica y cada que me ve me habla por mi nombre y siempre es con mucho cariño, pero pues por teléfono es difícil, ¿no? Y hace 26 años, pues más. Entonces, bueno, no 26, esto fue en el 2006, 20 años. 20 años, hace 20 años, claro. porque yo tengo alrededor de 26 años de carrera. Entonces, bastante tiempo. pues hace 20 años fue cuando tuve la oportunidad de entrevistarla y ahí duramos muchísimo tiempo. Y la última vez que tuve la oportunidad de entrevistarla fue en este proyecto de Juego de Voces, donde nada más tenía 20 minutos para entrevistar a todo el elenco de conductores. Oh, wow. Y obviamente yo escogí a Lucero. Ella era conductora, es conductora de ese programa. Ella era parte de, más bien de los jueces. Ah, no ok, era conductora, ok. era como, era una competencia entre artistas leyenda, Oh, que wow. eran Lucero, Mijares, Yuri y Emanuel, y las estrellas, Emanuel, que a son mí me los nuevos. fascinaba Emanuel. Mi Sí. familia, mis hermanas también dicen lo que decían por la música de Emanuel. Sí, porque es muy prendido y entonces Claro. pues nos dijeron, tienen 20 minutos de corte comercial para que tú entrevistes a cualquiera genial. de los 8 artistas. Pues yo me fui con Lucero. ¿Y dónde puedo ver esas entrevistas así de maratón? Ah, pues te puedo ¿Me invitar. las envías, por favor? Claro, yo te Para las verlas. envío, pero si todos quieren Claro. conocer un poquito de mi trabajo, Sí, sí. se pueden meter a Instagram y el canal es @revistamexa. Por el momento están ahí las entrevistas. Ya le haré la competencia a Rafa con Voy mi a canal poner de tu Instagram YouTube. en pantalla Ay, y por en, favor. en los créditos para Aquí para que conéctense. lo vean y vayan a tu canal, a Instagram. Gracias. Sí, claro, la idea. Y bueno, la más reciente entrevista, no quiero decir la última, que tuve con Lucero, pues estuvo muy bonita porque fue así, bote pateado, pregunta, respuesta, porque tenían que entrar al aire y fue algo muy lindo que hasta ella se sorprendía por las preguntas que le hacía. Entonces, eso me deja con un grato sabor de boca. Y pues te puedo mencionar muchísimos artistas. Sí, yo entiendo, son muchos que han Yuri, entrevistado. Lupita D'Alessio, Wow. los Yuri fue un OV7. boom en Colombia en su época. No, y todavía lo sigue Y siendo. todavía me imagino que sí. Está súper Bueno, esa época fuerte. era el boom, en los 80s claro. era lo en máximo. los 80s era Sí. lo máximo. Y Lucero, yo me acuerdo muy bien, mi mamá, mis hermanas veían las telenovelas de Lucero Sí. y sus espectáculos también, porque era una gran cantante, ¿no? Sí. Es una gran cantante. Era como, en esa época ella era la actriz un número 1 de México. Sí, Y yo me acuerdo mucho de ella y yo siempre la vi como tan dulce, como tan Es muy bonita, tan... O sea, su energía es muy bella, ¿me entiendes? Aparte que es hermosa, canta hermosa, es una gran actriz. si su tú la energía ves es bella linda. por fuera, Exacto. es más bella por dentro. Lo que expresa Y es así eso. como la ven sonriente, optimista, buena onda, así Sí. es ella. Guau. Ella es como lo más sincera posible y cuando está enojada también te lo dice, pero ella de una manera muy educada y Sí, muy sí. elegante y la gente a veces no lo entiende. Ella pues se tiene que justificar de que Claro. siempre está feliz porque esa es la realidad, a pesar de que tenga un mal día. Te digo, cuando está enojada lo muestra y siempre con educación y con respeto hacia los demás. Y yo siempre guardo un cariño impresionante con Lucero, además de ser mi artista favorita. Como persona siempre me ha tratado muy bien y eso lo valoro mucho. Dani, en todos esos años de carrera periodística, más de 26 años, ¿recuerdas algún acontecimiento jocoso, divertido o una anécdota que tú nunca hayas olvidado en alguna entrevista? Algo que tú dices, esto me pasó y nunca lo voy a olvidar. Pues mira, un momento que sufrí muchísimo, he Sí. de confesar, es que en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara me tocó entrevistar a José José, uno de los artistas más Oh, sí, importantes claro. también de la década de los 80s. Y él sacó una biografía en donde pues comparte episodios muy complicados de su vida, del alcoholismo, de su separación, Wow. de sus matrimonios, de sus hijos, de su carrera y demás. Y fíjate que estábamos platicando y pues yo siempre acostumbro a traer mi grabadora, le pongo en grabar
y la pongo sobre la mesa y empezamos a platicar, ¿no? Y pues ahí eso ocurrió, empezamos a platicar, nos adentramos a detalles de que él dormía en un bochito, sus adicciones, o sea, cosas bien personales que probablemente ya ha contado muchas veces en entrevistas especiales y programas y demás. Pero pues para mí era muy padre poder explorar eso y adentrarme un poquito más. Claro. Entonces pues ya estábamos en la entrevista, habían pasado como 20, 25 minutos y entra una llamada de su celular y pues necesitaba contestar porque justo su esposa, Sarita, estaba hospitalizada y le dieron alguna noticia importante porque pues me pidió detener la entrevista para poder contestar. Entonces, claro que sí, José agarró la grabadora, iba a intentar detener la entrevista y me voy viendo que ya se había acabado la memoria. Y yo con la historia así súper linda de su vida, de su infancia, de sus papás y todo. Y dije, mi nota, mi entrevista que voy a entregar, pero sobre todo la calidad de información que había recabado. Entonces, pues como loco me puse a borrar entrevistas que ya había publicado y pues ya dejé como 3 horas y media de espacio para poder entrevistarlo. Y dije, híjole, se me hace que ya, pues ya terminó mi tiempo. Claro. Y se volvió a sentar, me dijo lo que estaba ocurriendo en su vida y seguimos la charla. Yo jamás le dije que se me acabó la memoria, José. Claro. Seguimos la conversación, retomé algunos puntos que yo pensaba que no había podido recuperar por el tiempo que grabé, porque grabé como 5 minutos. Dani, a mí me gustaría que me contaras un poco, y siempre tengo la curiosidad de cómo lo hacen los diferentes periodistas, al tomar una entrevista. Bueno, ese fue el modelo anterior también. Tomas tu grabadora, la pones, grabas la conversación, la entrevista con la persona que estás entrevistando, y luego ya en tu casa escuchas el audio y empiezas como a redactar tu artículo, ¿no? Tu reportaje. Así tal cual. Sí, ese es el proceso, ¿no? Pues mi proceso siempre era pues sentarme frente a la computadora y transcribir todo lo transcribía. Para allá iba, ¿cómo era el proceso realmente? Sí, pues, ¿Transcribir o tomar lo más importante? O sea, escuchaba y paraba y tic, 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 como secretaria y otra vez play y escucharlo y tic, 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 así. Pues tal cual. ¿Por qué? Porque a lo mejor se me hacía interesante una parte, pero abajo me dijo otra más, entonces pues ya iba como recopilando y bueno, eso me ayudaba a adelantar como algunos especiales que hacía de artículos que a lo mejor me podía hablar del Día del Abuelo y si yo le pregunté a José sobre su abuelita, pues ahí tenía una anécdota padre y ya complementaba para el artículo que yo hacía especial de los abuelos. Wow. Entonces, sí, mi proceso era como súper lento y yo me tardaba horas, porque además soy de entrevistas largas, así de que me dicen que yo hago historias engarzadas. Ahí en México hay un programa. ¿Engarzadas? Déjame te explico. Sí, es que en México había un programa que se llamaba Historias Engarzadas, que lo conducía una conductora que se llama Mónica Garza. Por ahí son las historias engarzadas. Okay. Entonces, ella hacía entrevistas padrísimas, perfil de muchísimos artistas. Entonces, mis historias eran historias engaribaizadas. Yo hacía entrevistas así como súper largas y te digo que, o sea, me interesaba que el artista me contara de su disco, de su obra de teatro, de su telenovela, pero me interesaba más a lo mejor detalles de su infancia o de cómo, qué es lo que más admiraba de sus papás, o si estaban separados, que me hablara de la separación y cómo sanó esas heridas, no sé, muchas cosas como más humanas. ¿Y cuántas páginas tenías tú para escribir el artículo? Te daban un límite, imagino yo, ¿no? Pues imagínate, sí, como sufrimos un rediseño, pues ya las notas eran concretas, o sea, me tocó ya en la época del Twitter y del el Facebook, donde el Twitter eran 140 caracteres, y pues así casi nos decían, aquí tienes nada más 2,500 caracteres para que tú hagas una nota de media hora que yo había entrevistado, ¿no? Y yo, ¿cómo saco y cómo explico? Y, o sea, era súper complicado. Pero hace 20 años, ponle 20, 25 años, yo recuerdo que los magazines y las revistas escritas, obviamente impresas, tenían sus 2, 3, 4, hasta 5 páginas para un artículo, ¿no? Sí. Ya eso iba cambiando con el tiempo. Pero esto yo te digo del periódico. Ya cuando en algún momento trabajé para una revista chilena que se llama Cosas, estuve ahí como año y meses, estuve en la Ciudad de México trabajando, editando y dirigiendo un poquito esa revista, pues ahí sí tenía como la oportunidad de explayarme. Entonces pues ahí ya tenía como
pues más páginas. Y ya luego creé Revista Mexa en pandemia en 2020, 2021 o 2020, ya no me acuerdo muy bien. Pero fue en pandemia que nació Revista Mexa y pues ahí era mi revista, entonces yo me daba 10 páginas para el artículo principal, claro, y lo destacaba con fotografías increíbles que tomaba mi colega Daniel López, también tapatío y de Guadalajara, y pues a través de la distancia hacíamos la revista. Entonces pues me ha tocado como experimentar el que yo nada más haga un texto de 200 caracteres hasta 15,000 caracteres. Wow. Bueno, quiero que leamos un poquito, solamente que lo quiero adaptar aquí al video podcast tuyo. ¿Cómo te has sentido como periodista en este cambio tecnológico que ha llegado con la artificial intelligence, con la inteligencia artificial? Porque ya hoy en día, por ejemplo, tú grababas la entrevista en una grabadora digital y te hace transcribir, ¿no? Ahora tú pasas esa memoria y la inteligencia te la transcribe automáticamente. Sí. Te puede hacer el artículo, te lo puede organizar y puede hacer con un prompt el trabajo que tú antes hacías con más tiempo. Claro. y con... De pronto los escritores pensábamos un poco más cómo escribir, y ahora como que eso se evoluciona mucho más rápido, ¿no? ¿Cómo pues sientes evoluciona ello? Y no, okay, porque pues dejas de trabajar. O sea, yo entiendo mucho la tecnología, sí, y la facilidad que nos da. He de confesar que ahora sí uso como estos programas que te ayudan a transcribir, porque imagínate, transcribir media hora, 40 minutos o una hora, sí, es muchísimo, muchísimo tiempo, y me echo la hora de entrevista más la hora en la que transcribo, más, exacto, o sea, es mucho tiempo, y sí me apoyo algunas ocasiones en la transcripción, pero también no es transcripción como a mí me gusta, tan detallada, porque hay veces que te corrigen sintaxis, que te corrigen muletillas, sí, que no transcriben correctamente las palabras. Entonces siempre es un volado y yo siempre soy súper cuidadoso con todo mi material. Hay colegas que sí utilizan la inteligencia artificial para crear sus artículos y ser más rápidos y todo, pero a mí no me gusta porque pierdo como la esencia de lo, sí, que es mi pasión. O sea, yo le puedo decir, transcribe esta entrevista, tradúcemela a una nota de 2,500 caracteres, destacando el nombre del disco, las canciones, el proyecto de telenovela y su próxima película. Pero ¿qué caso tiene? ¿Para qué estudié? ¿Para qué estoy siguiendo alimentando la pasión? Sí, claro. Si una inteligencia artificial me va a facilitar eso, no lo utilizo tanto. Te entiendo. Y lo mismo que uno siente cuando uno lee, por ejemplo, yo todavía voy a los supermercados y compro una revista y leo los artículos, porque es como yo vengo de la vieja escuela, ¿me entiendes? Sí. Pero también leo artículos en revistas digitales. Como también leo libros, literatura en libros impresos, y también leo ebooks. Sí. Pero mucha gente no, mucha gente ya se adaptó a la tecnología, solamente ebooks y revista digital. Pero son las nuevas generaciones, sí, quienes están adoptando, pues más bien no están adoptando, están creciendo con este tipo de formatos. Sí. Yo voy aquí a las librerías, a las tiendas donde hay revistas, y me pongo a ojear, me encanta. Sí. Yo todavía sigo comprando revistas porque me encanta como el ir descubriendo, ir leyendo los artículos, claro, ver las fotos, leer como toda la entrevista. O sea, toda esa magia de los medios de comunicación impresos, wow, a mí me encanta. Y yo sigo coleccionando porque pues ya se convierten en artículos de colección. Lo digital, pues, ya es como, pues, lo tienes en el celular y es muy, sí, práctico y todo. Le tomas una captura y, pues, ya lo tienes. Pero creo que pierde la magia de la tener esencia, la, ¿no? revista y físico y palpable, claro, y demás. Bueno, ¿qué significa para Daniel contar historias en el mundo del espectáculo? ¿Qué valor encuentras en esas charlas con los artistas, con cantantes, actores del medio del espectáculo? Pues más que el hecho de yo contar sus historias, sí, es el hecho de que ellos abran su corazón, abran su vida y me empiezan a contar y que me permitan explorar muertes de familiares muy cercanos, pues heridas de la infancia, incluso traumas. Wow. Yo hay veces que siento que mis entrevistas son pues tan personales que hasta caigo en cuestiones como psicológicas de yo preguntarles acerca de cosas que ellos
sí habían pensado o que habían tratado con su terapeuta y que yo la saco a relucir y de repente toco fibras como tan personales Wow. que la entrevista se convierte en algo súper lindo, súper humano y que ya como entrevista como tal a lo mejor ya no puede funcionar porque son como tan íntimas que digo, híjole, perdimos como, rompimos la cuarta pared del teatro y ahora sí que, pues, La como si cuarta nos pared, conociéramos sí. de toda la vida. Entonces, eso me ha pasado de que hay chavos que sí me dicen, híjole, esas son preguntas de terapeuta, ¿no? De mi psicólogo. Fue sesión Genial. de mi psicología Sí. y ahora sí que con mi psicóloga. Y cosas así, entonces yo agradezco el hecho de que me den la oportunidad de contar un pedacito de su historia, porque te digo, las entrevistas son enormes y largas y con mucho contenido y hay veces es difícil poder resumir y poder dar, Claro. pues, darle el lugar que se merece esa persona que estoy entrevistando. Pero gracias a ello es que, pues, artistas nuevos en su época como Camila, Sin Bandera, Sin Hash. bandera, claro. O sea, hay muchísimos artistas con los que pues yo inicié mi camino en el periodismo, que ahorita son grandes artistas, grandes personalidades que representan a México en todo el mundo. Carlos Rivera, Yuridia, que yo los conocí cuando pues empezaban y que les costaba muchísimo trabajo ser aceptados, que hoy me ven y me reciben con muchísimo cariño y me siguen dando una entrevista y si me ven entre la multitud se paran conmigo, me contestan 2, 3 preguntas y eso lo valoro muchísimo. Claro. Dani, bueno, ya hemos hablado un poco de lo que es Daniel, el periodista. Sí. Hablemos un poco de lo que es Daniel, la persona un poco más en tu vida privada, Vas ¿no? a descubrir mi lado humano. Tu lado humano. Vas a hacer historias engaribaizadas. Queremos saber un poco acerca de cómo comenzó tu relación con Vancouver, ¿no? Ajá. Ya que tú eres mexicano, vives en México, pero estás visitando Vancouver por varios meses, vas y vienes, ya que tienes familia aquí. ¿Cómo es esa relación entre México y Vancouver, Canadá? Pues mira, mi primer acercamiento fue en 2005. Sí. Que me vine a estudiar después de graduarme de la universidad, de titularme. Mi papá nos dio a mi hermana y a mí la oportunidad de elegir algún lugar a donde viajar y conocer y estudiar inglés. Mi hermana fue más aventada, se animó antes, ella es más chica que yo, mi hermana Mónica, y ella terminando la preparatoria decidió venirse a Vancouver. Ella creo que se vino 2 años antes, como en el 2002, 2003 más o menos. Y yo no, yo preferí terminar como la carrera, no tener como ningún pendiente de estudios, porque sentía que me iba a dar más flojera volver a retomar, pues las tareas, no sé, juntas con compañeros y demás. Entonces decidí mejor terminar todo el proceso. Me tardé 3 años en titularme, porque empecé una tesis acerca del cine, acerca de un festival muy importante en Guadalajara, pero pues como era muy cortito el tiempo, pues no tenía como tanto tiempo para yo poder hacer las entrevistas que necesitaba, no tenía los contactos y demás, era muy complicado y ya finalmente tomé un curso de titulación donde con base a mi experiencia que empecé gracias a la revista Kiosco, a mis visitas a los medios de comunicación y todo eso, pues fue que pude alimentar como la investigación que estaba haciendo y hacer el curso que me dio la oportunidad de titular. O sea que toda tu familia vive aquí en Vancouver y pues tú mira, visitas. Terminando eso, pues ya no hubo otra opción, es o lo tomas o lo dejas. Y yo, pues vámonos, con todo el miedo del mundo, porque pues era la primera vez que vivía lejos de mi familia, en un lugar distinto, con otro idioma. Pues fue Vancouver porque mi hermana se vino 2 años antes que yo. Y pues ya teníamos como los contactos de la escuela, quien me pudiera ayudar así con los trámites. Y pues en el 2005 fue mi primer acercamiento con Vancouver. Y desde ese primer momento me enamoré del país, de la ciudad. La verdad es que está rodeado de tanta naturaleza, el clima, sobre todo también de los amigos que se convierten en familia. Eso fue para mí súper importante y fueron pilares esos primeros amigos. Yo los valoro y los amo con todo el corazón porque significaron algo bien importante para mí. Y bueno, pues luego mi hermana se casó, se vino a vivir con mi cuñado aquí a Vancouver y pues ya la relación fue mucho más estrecha de que todas mis vacaciones me venía aquí y me iba
a Downtown, a English Bay, a las montañas, a Whistler. Pues aquí caminas y está rodeado de Claro. naturaleza, Mm. entonces me encanta tener la oportunidad de caminar, respirar aire fresco, de estar seguro, de pues toparte con nacionalidades de todo el mundo y de que la gran mayoría son muy amigables. Entonces la magia que tiene Vancouver es muy especial, muy peculiar. Y ya luego tus papás también como que emigraron aquí como estudiantes y están como buscando Sí, también sí, vivir sí, acá, ¿no? también como mi hermana tuvo 3 hijos, pues ya los nietos les llamaban, entonces mi papá se jubiló, se vino a Vancouver y empezó a estudiar, a trabajar y pues ahorita estamos viendo la posibilidad de, pues a ver si nos podemos quedar, ojalá que Genial. sí, Canadá Sí, nos claro. abra las puertas, Ojalá. pero estamos ahí como en la lucha de pues tener una calidad de vida importante. Genial. Bueno, ¿y cómo ves ese contraste? Porque viajas mucho entre México y Canadá. Sí. Guadalajara, Ciudad de México y Vancouver. Ese contraste, ¿qué encuentras en Vancouver, Canadá, que no tiene México? ¿Y qué tiene México que no tiene Vancouver, Canadá? En cuanto a libertad, tranquilidad, no sé, la gente, su energía, su alegría. O sea, ¿qué hay en México que no tengamos acá y que hay aquí que no tengas en México? Te lo resumo en 2 palabras. Sí. Vancouver es mi corazón, México es mi pasión. Oh, eso está bueno, sí, claro que. Así de fácil, aquí está mi familia, están mis amigos, está el lugar donde me encantaría vivir, pero México también es un lugar donde me gusta vivir, donde está mi pasión, donde está Claro. pues lo que me mantiene vivo. A mí me encanta estar en conciertos, en mis entrevistas, Claro. viajando, también con los amigos que tengo. Entonces, así te lo resumo. Vancouver es mi corazón, México es mi pasión. Genial. Bueno, ¿y cómo te ves de aquí a 3 o 5 años? ¿Te gustaría seguir viajando como lo estás haciendo? ¿O te gustaría radicarte ya en un solo país, por ejemplo? Pues fíjate que no sé, no soy mucho de pensar a futuro. Yo vivo el hoy, porque pues Oh. hoy estamos, Ujú. mañana no sé. Obviamente si pienso a futuro y lo que me gustaría hacer y todo, pero mi filosofía siempre ha sido, haz lo que te haga feliz. Y si ahorita me hace feliz estar viajando de un país a otro, Claro. haciendo entrevistas, estando con tu familia, yéndote a solear 7 horas en English Bay, eso voy a seguir haciendo. 7 horas. O Bueno, más. ¿cuáles han sido los momentos más difíciles de tu carrera y los más hermosos que has tenido? Los más difíciles, pues tal vez cuando he tomado la decisión de terminar relaciones. Por ejemplo, cuando renuncié al periódico Mural, sí era una decisión complicada. ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo lo que me apasionaba, lo que me gustaba, lo que yo amaba. Y había hecho equipo con mi jefa, Lizeth Villegas, una persona de la cual estoy sumamente agradecido por todas las enseñanzas que me dio desde el primer día. A ella la conocí en mi labor previa, ¿no? De cuando estaba yo en los medios y coincidíamos en ok. conferencias, pero nunca fuimos como tan cercanos porque ella iba a lo que iba, ¿no? No iba a socializar. Ella iba hacia la entrevista o cubría la rueda de Sí. prensa y se iba a la redacción a hacer la nota. Pero ella me ayudó muchísimo en este tiempo. La verdad es que me arropó muchísimo y aprendí muchísimo. Yo era un chicle pegado a ella. Te lo juro, aprendí muchísimas cosas, Sí. tanto como periodista como en la cuestión de editar y trabajar con los diseñadores y con los fotógrafos. Con ella estoy sumamente agradecido y esa labor pues la atesoro muchísimo porque además de permitirme hacer lo que yo siempre soñé, pues yo pude construir mi nombre, que también tiene un valor importante, creo yo, y un prestigio con las fuentes con las que siempre estuve trabajando. Entonces, hasta el día de hoy, aunque no tengo el respaldo fuerte de una empresa con renombre como lo es Grupo Reforma, el hecho de que diga soy Daniel Garibay y necesito una entrevista, habría la posibilidad de tenerla. Hay muchísimas puertas que se abren, otras no, pero es normal, lo entiendo y no lo tomo personal. Y el tomar decisiones como esta de renunciar a mi sueño por emprender pues otros riesgos, ¿no? Claro. Por emprender mi propio camino y empezar a vivir, porque también es muy absorbente la vida de un periodista, porque pues estás 24/7
tienes vida de artista porque también te pierdes Claro, estás bodas, buscando eventos entrevistas, sí. entonces todo el tiempo los eventos y todo ello, ¿no? Sí, es complicado. Entonces, lo más difícil tal vez renunciar a lo que es una puerta abierta para tus sueños. Sí. Y lo más bonito, eso, hacer lo que me ha hecho feliz, sentarme a platicar con las personalidades Genial. que aceptan y conocerlos de una manera diferente, me encanta. Dani, dijiste que vives aquí en la ahora, Sí. en el presente, no en el futuro. Pero digamos que te quiero preguntar, ¿qué sueña Daniel Garibay como periodista en los próximos años? Para podemos cambiar a cuáles son tus metas como periodista en esos siguientes años, por ejemplo. Pues mira, hay un proyecto que tú también lo sabes, o sea, Sí. desde hace muchísimo tiempo he estado pensando en Ay, para crear sí. mi podcast, Sí, claro. en abrir mi canal, porque muchísima gente me dice, oye, pues tus entrevistas gustan mucho, Sí, ¿por qué son no abres tu buenas, ¿no? canal? ¿Por qué Sí. no? La verdad es que la tecnología y yo no nos llevamos tanto, entonces por eso me he tardado. Ya Ya. le voy a pedir tips Te voy a Sí, pedir no es tips, fácil, pero sí, Rafita. no es fácil, claro que Te sí. voy a pedir tips, Claro, claro. porque sí me encantaría incursionar más de lleno a este mundo digital, sobre todo para que tengan más impacto las historias que estoy contando ¿Qué cuentas? a Claro. través de los artistas que me dan la confianza de platicar de su vida. Eso me gustaría. Y además, es que, o sea, la verdad yo solo empecé como un hobby, como una pasión que me encanta el audiovisual, ¿no? Sí, No como periodista como tal, pero más como el audiovisual, porque soy filmmaker y soy productor multimedia. Pero también porque quería contar historias. O sea, yo soy Sí. escritor y cineasta y me gusta contar historias. Dije, voy a tratar de hacerlo con historias reales a través de un claro. podcast, ¿verdad? Sí. Pero creo que tú tienes todos los elementos para que tu podcast sea muy exitoso, porque conoces muchas personas en México y tu podcast sería increíble. Pues imagínate Con que se todas las agarre Jordi personas- Rosado y todos los que tienen Con todos los que tú has canales de entrevistado, tienes entrevistas. una base de datos increíble. Híjole, pues a mí me encantaría. La verdad es Claro, lo que puedes me he hacer. frenado porque como no conozco tanto de la tecnología, si voy a hacer algo, lo quiero hacer bien Claro. hecho. Entonces, ese es uno de los retos que digo, híjole, me gustaría ahorita que tengo esta libertad Claro. de estar viajando y de estar no atado a una empresa, que también me encanta la vida godín, ¿eh? O sea, si a mí me volvieran a decir, oye, ¿te regresarías a trabajar al periódico? Me encantaría, Claro. porque también ya Ujú. fueron muchos años de libertad y de yo elegir y decidir y saber dónde estar, que también un poquito de estabilidad Sí. no me caería nada mal. Ya viví mi libertad como quise y ahorita lo estoy haciendo a través de proyectos que me permitan hacerlos vía remota y eso también me fascina, me Claro. encanta. Claro. Dani, bueno, desde tu experiencia, ¿no? Como periodista, como ser humano, ¿qué le dirías a esos jóvenes periodistas o soñadores que quieren como contar historias, ¿no? De la forma en que tú has contado tus historias a través de todos estos años, en los medios digitales, escritos, o también por conocer ese tipo de historias de la farándula o de esas personas que son, pues, estrellas, ¿no? De televisión, cantantes, todo ello. Quieren como empezar ese mundo del periodismo, de la comunicación social. Sí. ¿Qué mensaje le darías a ellos? ¿Qué tips? Pues mira, lo primordial yo diría que se enamoren de su profesión, Sí. que si están convencidos de que contar historias a través de una pluma, de un medio digital o de donde sea, sean responsables, sean respetuosos, sean éticos, que se informen, porque eso es vital para que tú puedas conectar, porque yo he entrevistado a artistas que yo no tengo idea de quiénes son, sin embargo trato de hacerlos familiar y de que se sientan cercanos a mí, Claro. de que crean que yo conozco su trayectoria cuando pues siempre yo hago anotaciones, ¿no? Tengo mi cuadernito y mis preguntas y como ideas muy claves para que no se me vaya pues la oportunidad de sacarle al máximo la información que yo necesito de ese artista, ¿no? Y que se informen, que eso es vital, ¿no? Que sientan pasión por su trabajo Claro. y que siempre lo hagan con el mismo respeto si entrevistan a un artista que apenas está sacando su primer sencillo, a un artista que tiene una amplia trayectoria y es mundialmente conocido. Es el mismo peso el que tiene. Buenísimo. Dani, por favor, déjanos el día de hoy una frase para Hancock Studio, una frase tuya como comunicador. Una frase, ¿cuál sería? Pues sí, yo creo que el que no pierdan de vista su pasión, que la expriman al máximo, que la descubran,
que nunca pierdan el hecho de que prioricen su trabajo sobre su vida personal, porque pues, lo más importante es uno y también nuestra felicidad es importante. Entonces, que haya un equilibrio entre tu éxito profesional y tu vida personal, porque pues lo que te decía, hoy estamos, mañana no, y hoy es cuando tenemos que vivir al máximo. Es cierto. Dani, genial tu historia. Antes de terminar, por favor, regálame un número de 1 a 3. Del 1 al 3, el 1. El 1, ok, diferente. Tienes 3 puertas, ¿ok? Ajá. Y puedes escoger solamente una. En la primera puerta, si la abres, puedes tener tu propio negocio de inmediato. Ok. ¿Sí? Un presupuesto para tu propio negocio. Todo lo que yo Lo quiera. que tú quieras. Ok. En la segunda puerta, puedes tener dinero para pagar tus deudas y para viajar a cualquier lugar del mundo por 20 días. Ok. Y la tercera puerta te da acceso a comprarte un auto y una casa de inmediato. ¿Cuál puerta escogerías? La 1. ¿La 1? ¿Por qué? Pues porque ya es mi negocio, ya tendría ahí como la oportunidad de yo administrarlo, Sí. y por ende va a venir todo eso y más bendiciones. Guau, genial. Te voy a dar a escoger 2 objetos. ¿Ok? El teléfono rojo de la máquina del tiempo, en el que podrás llamar a cualquier persona en el pasado y decirle si algo que nunca le pudiste decir o no tuviste la oportunidad de decírselo Ok. por alguna circunstancia, y lo puedes hacer el día de hoy. Puede ser una persona que esté viva o que esté ya fallecida. O puedes también usar la lámpara Aladino. Ok. Y el genio te puede conceder 3 deseos. ¿Cuál elegirías? Los que yo quiera. 3 deseos. Perfecto. Sí, lo que tú quieras. O el teléfono rojo de la máquina la del tiempo llamada. para llamar. ¿Cuál escogerías tú? Pues mira, para hacerlo más dramático, pudiera escoger el teléfono, pero no, eso no va a suceder. No, ¿por qué? Yo voy a pedir ¿Pero por qué la el teléfono? lámpara ¿Por qué el de Aladino. teléfono? Ahorita vas a saber por qué. ¿Por qué? Ok. Porque, bueno, uno de mis deseos Sí. pudiera ser escoger la llamada. No, eso sí no se puede. Ah, no, Eso es pues trampa. son mis deseos. No, no. Entonces, ahí pudiera escoger una llamada, pero si no, pues pediría la lámpara. Ok. ¿Qué deseos quieres pedir hoy? Mis 3 deseos, salud Sí, ok, perfecto. para mi familia, para mis seres queridos, para mis amigos, todos, Sí. y para mí. Salud. Importante. Bonito Me deseo. gustaría, pues, seguir haciendo lo que me gusta, o sea, la felicidad. Igual, para mí, o sea, me pongo a mí primero, pero serían los demás y yo. Y el tercero sería poder tener a Lucero en una fiesta privada Oh, para my celebrar mi goodness. cumpleaños al máximo. Lucerito, es una petición. Genial, genial. Dani, me encantó tu historia. Gracias. Conocía cosas de ti, obviamente, pero aquí profundicé un poco más, ¿no? Tu parte Muchísimo, profesional muchísimo. y personal. Conocía un poco más, pero siempre te quise entrevistar porque tenías cosas interesantes para contar, ¿no? Tu historia Gracias. personal y profesional. Ya saben ustedes, por favor, vayan a Revista Mexa en Instagram. Sí. Ahí vamos a dar el link para que vayan también. Y si quieren conocerme un poquito más de manera personal, también les comparto el privado, el personal Sí, más ¿cuál que es? nada, que es @soy Daniel Garibay. Soy Daniel Garibay. También lo pongo aquí. Ahí estamos en contacto y te agradezco muchísimo, Dani, por venir Rafita, aquí a Hancock esta charla Studio. tan rica que pues hemos profundizado. La verdad es Sí. que Rafita y yo tenemos conversaciones muy profundas, nos ponemos a filosofar, ya sea en su casa, en la playa, en algún lugar Sí, sí, donde sí. hay un paisaje hermoso. Te Genial. agradezco mucho tu amistad, Dani, por ser alguien importante yo te agradezco durante muchísimo. mi vida Sí. aquí en Vancouver. Y gracias, te deseo todo el éxito con este canal de Muchas entrevistas, que sigas contando historias y pues que venga la película pronto. Ay, Dani, pronto. Eso. Bueno, nos vemos en un siguiente capítulo de Hancock Studio. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Hancock Studio. Las historias de vida toman voz. Hancock Studio.